Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a trabajar con el verso 30, pero quiero darles una breve reseña acerca del altar. La palabra la etimología de la palabra altar tiene que ver precisamente con un montículo, con un punto alto de tierra o de piedra, pero más allá de eso, altar literalmente en el hebreo, altar en el hebreo es precisamente, saludos aquí a Rafael Ineken, mi amado, bendiciones. En algún momento estuvimos a punto de hacer algunos trabajos de grabación y se nos vino la pandemia y no pudimos seguir con los planes, pero aquí seguimos sirviendo y creyéndole al Señor. Mis amados, altar tiene que ver de una forma directa con lugar para morir. Literalmente el altar significa un lugar para morir. Saludos hasta Ecuador, mi amada Aurora Álvarez. Bendiciones a mi amada allá en Ecuador, saludos para Ecuador. También todavía están a tiempo de abrir una casa Obed, todavía están a tiempo de levantar un altar de adoración. Les digo una cosa importante, hay testimonios. Uno de estos días vamos a tener una reunión de testimonios. Estamos viendo testimonios de cosas que Dios está haciendo en las familias que han abierto sus puertas para adorar. Mis amados, lo que está pasando es maravilloso. Se están abriendo oportunidades de trabajo donde todo el mundo dice que hay desempleo, donde todo el mundo dice que no hay oportunidad. Dios está abriendo puertas de trabajo, promociones en los trabajos. Hay gente que está siendo promovida, hay gente que está cambiando de trabajo, dándose el lujo de salir de un trabajo para pasar a uno mejor. Dios está haciendo cosas tremendas, no dudo que va a seguirse moviendo de una forma maravillosa. Saludos para Jesús Manuel Hernández allá en el estado de Tabasco, bendiciones hasta Centla en el estado de Tabasco, bendiciones chef, les saludo. Y le recuerdo que tenemos planes para trabajar allá en Centla y allá por Cárdenas también. Yo sé que Dios nos va a permitir hacer algunas cosas por allá. Saludos, un abrazo, igualmente, es recíproco. Lili Martínez, bendiciones a Lili. Lucía Guiñón, bendiciones. Quiero sí recordarles esto. Los altares de adoración son hogueras en las casas donde la gente ha decidido abrir su casa para tener un tiempo, ya sea en las madrugadas, de forma personal, de forma familiar, no importa la hora, cómo lo está haciendo, para tener un tiempo a solas con el Señor. La casa Obed está centrada e inspirada en Obed Edom. Y lo que Obed Edom vivió fueron 3 meses lo que el arca estuvo en la casa de Obed Edom. Y la Biblia dice de forma textual: y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. 3 meses estuvo en casa de Obed Edom, contra 20 años que había estado en casa de Abinadab. La diferencia fue que Abinadab no pudo entender lo que representaba ese arca, pero Obed Edom sí. La diferencia fue que a Obed Edom Dios lo bendijo y a Abinadab no sucedió nada. Durante 20 años nada pasó. En 3 meses Dios bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Saludos a Jenny Alvarado, bendiciones. Bendiciones a Carmen Murillo también, les bendigo. Bendiciones a toda la familia de Sami, allá a Samadi, a toda la familia. Les bendigo en el nombre del Señor. Altar, un lugar para morir. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Cuando hablamos de altar, estamos hablando de un lugar para morir. Cuando Pablo menciona el estar crucificado con Cristo, Pablo está haciendo mención de la cruz. La cruz en realidad fue un altar, el mayor de todos los altares. Ahora, ¿cuál es la función de un altar? En primera instancia, la función de un altar no es adorar. La función del altar, primero que todo, es restaurar.
restaurar, reivindicar, recuperar. ¿Recuperar qué? Recuperar la comunión, recuperar la relación. El altar es específicamente para restaurar. El altar tiene como objetivo restaurar la comunión, restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y vamos a hablar en esta noche acerca del altar del Monte Carmelo, el lugar donde se adoraba a Dios. El altar había sido destruido, había sido arruinado. Un altar arruinado pierde su función. Un altar arruinado pierde su objetivo. Un altar arruinado pierde su brillo. Un altar arruinado pierde su propósito. Y por esa razón es importante que entendamos que cuando se habla de un altar, se habla de recuperar lo perdido. Y voy saludando también a Rosa María Mata. Saludo aquí a Rosa María Mata, que está conectada con nosotros en esta noche. Quiero recordarles entonces, lugar de matanza significa el altar. Altar es un lugar de matanza, es el lugar para ir a morir, según Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Pablo habla acerca de morir juntamente con Cristo. Elías, allá en el capítulo 18, verso 30, Elías tiene una situación especial. El pueblo de Israel había mantenido altares, no había dejado de tener altares. Si nosotros revisamos la historia, vamos a encontrarnos que el pueblo de Israel sí tenía altares. El problema de los altares que tenía Israel es que no eran altares al Dios del cielo. Los altares habían cambiado su función. La adoración había cambiado de dirección. Se estaba adorando siempre, pero no al mismo Dios del inicio, al Dios de la Biblia, al Dios que los había rescatado de Israel. Tal vez en este momento en las familias hayan diferentes altares, pero no necesariamente un altar al Señor, no necesariamente un altar de adoración al Señor. Ahora, vuelvo al punto, ¿por qué soy tan enfático al mencionar la palabra altar? Porque altar tiene que ver de forma directa con restaurar. Habían altares en tiempos de Elías, sí los habían. Permítame aquí para ver. Habían altares en tiempos de Elías, pero lo que no había era relación con el Dios de la Biblia. Y cuando Elías restaura el altar, Elías lo hace de una forma muy puntual. Vamos a ponerle atención a esto porque ya estoy por entrar al tema central de esta noche. Cuando Elías viene y restaura el altar, Elías viene y lo hace con 12 piedras. Ok, vamos poco a poco porque el tema tiene su línea y tiene su profundidad en cuanto a las 12 piedras. El número 12 en la Biblia está relacionado de forma directa con está relacionado de forma directa con el gobierno. Número 12 en la Biblia, el número 12 tiene un significado profético y es el gobierno. El gobierno es lo que representa el número 12. 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, cada una era un nombre, cada una era un hombre y cada una era una familia. El altar tiene como objetivo recuperar la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y las familias. Es importante que entendamos que la intencionalidad de Dios a la hora de establecer los altares es la recuperación de su relación con Dios, con el hombre, y su relación con la familia, para así poder restaurar la iglesia y así también poder restaurar la sociedad. Dios no hace nada de forma antojadiza, no hace nada por hacerlo. Dios es un Dios intencional, Dios es un Dios de propósitos y Dios es el Dios
perfecto en sus caminos, en sus planes. Él todo lo hace de forma perfecta y de forma correcta. Entonces el número 12 representa gobierno, el gobierno de Dios. Y cuando Elías viene y encuentra, dice la palabra, en el versículo 30, dice, Elías le pide al pueblo que se acerque a él. Elías le dice, Elías le dice al pueblo, acérquense a mí. ¿Por qué razón? Porque el pueblo estaba teniendo un problema serio. El pueblo tenía una ambigüedad, no sabía a quién seguir, no sabía qué hacer. Todo eso lo hemos escuchado y todo eso nos lo han predicado, pero necesito ponerle un contexto a lo que yo quiero enseñar en esta noche. El profeta Elías dice, acérquense a mí y ustedes van a tener la oportunidad de decidir hoy a qué Dios van a servir. Permítame un momento para enviar un mensaje por acá. Él le dijo, ustedes van a tener la oportunidad de tomar decisiones hoy. Decídanse hoy quién es Dios. Pero Elías hace una cosa que los profetas no podían hacer. Elías ejerce como sacerdote y arregla el altar. ¿Por qué primero arregla el altar? ¿Por qué arregla el altar? Elías arregla el altar primero porque primero tiene que haber una restauración del altar para que así pueda haber movimiento, pueda haber gloria, pueda manifestarse el Señor. El problema que tenemos, mis amados, perdón, es que me sucedió algo durante la transmisión, estoy hablando con una hermana. Hay un problema con la gente. El emocionalismo, la superficialidad y la religiosidad nos ha hecho creer que no es necesario restaurar el altar para poder ver fuego descender, porque parece que la palabra fuego nos gusta mucho. Parece que la palabra fuego, bendiciones mi amada Betty, bendiciones a Ivette, a Zaira Mendoza, bendiciones, están entrando otros amados en este momento. Ok, ya está solucionado, es que estaba preocupado por una amadísima que por error la bloqueé. Bendiciones a mi amada Zaira, a mi amada Ivette, vamos a ver, a Pilar también, saludos. Bueno, les decía, ¿cuál es el problema? Parece que nos gustó mucho el decir fuego, a mencionar la palabra fuego. Saludos a mi amada Ángeles Jiménez. ¿Cuánto tiempo, mi amada, sin saber de usted? Le bendigo. Un gran abrazo para usted, para su hijo. Saludos en el nombre del Señor. Saludos, mi amada Ivette. ¿Cuál es el problema? Nos gusta mucho, hay canciones, cantamos fuego, 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 fuego purificador, manda fuego, Señor, trae tu fuego, desciende el fuego, fuego del cielo, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, mándalo, Dios del fuego abrasador, mándalo. Y estas canciones están bien, o sea, si yo no estoy, mis amados, yo no estoy hablando en contra de estas canciones, el problema es que nosotros, si no comprendemos la dimensión del concepto fuego del Espíritu, nos vamos a ver en verdaderos problemas, porque no hemos entendido la profundidad que tiene la palabra fuego. El fuego, empecemos por algo, el fuego es para quemar y para quemar carne. Empecemos por ahí, porque el fuego lo primero que va a hacer es quemar la carne. Lo primero que el fuego hará es extinguir la carne y todo vestigio de la carne. O sea, con toda la humanidad
humanidad será extinta, será, más bien será consumida por completo por ese fuego que nosotros a veces llamamos sin entender qué tan profundo es el asunto. Entonces nos ponemos a cantar y decimos manda fuego Señor y todo este asunto. El punto es que Elías, antes de pedir fuego del cielo, él arregló el altar y lo hizo de una forma muy particular. Él buscó 12 piedras. Diga conmigo, 12 piedras. Yo no lo voy a oír, pero puede decir 12 piedras. Dios había establecido un modelo y es importante que entendamos nosotros que los modelos que Dios estableció no pierden vigencia. Los modelos que Dios estableció siguen vigentes hasta hoy. El número 12 hasta hoy sigue vigente. El número 12 hasta hoy sigue significando gobierno. Sigue siendo lo mismo que era cuando el Señor lo estableció como modelo. El Señor estableció 12 tribus de Israel. Después, en algún momento, cuando estemos estudiando un poquitito en otras escuelas, les explico por qué el Señor levantó 12 tribus de Israel. Tiene que ver directamente con las 12 casas astrales y el rompimiento de ese vínculo que había entre los astros y la humanidad, cómo Dios saca a Israel y lo pone bajo un gobierno completamente diferente, que no era el gobierno de los astros, el gobierno del ocultismo, el gobierno de los espíritus inmundos que habitan los lugares celestes, pero eso lo veremos en otro momento. Cuando el Señor establece las 12 piedras, amén, así es, mi amada escribió 12 piedras. Elías escoge 12 piedras, mis amados, cada piedra de esas tenía un nombre, y Elías tuvo que haber cargado esas piedras, probablemente Elías tuvo que haber cargado esas piedras, llevárselas al pecho y llevarlas hasta donde se tenían que colocar. No sabemos dónde estaban las piedras, qué tan cerca o qué tan lejos estaban, y tampoco podemos pensar que era cualquier piedra. No era cualquier piedra la que tenía que colocarse. Eran piedras con forma específica, que tuvieran la forma para poder levantar el montículo y colocar el sacrificio sobre ellas. No eran piedras pequeñas, no eran piedras medianas. Bendiciones a mi amado hermano Juan, también saludos. No eran piedras pequeñas, no eran piedras livianas, pero Elías lo primero que hizo fue una labor sacerdotal. Restaurar el altar en nuestras casas, en nuestras vidas, es una labor sacerdotal y es una labor sumamente importante. Y Elías toma 12 piedras y dice conforme al número de las tribus de Israel. Vea lo que dice aquí la palabra. Dice que todo el pueblo se acercó a él y él arregló el altar que estaba arruinado. El altar estaba, sí, pero estaba arruinado. ¿Qué significa? Que las piedras habían sido dispersadas. Las piedras estaban por todo lugar por ahí dispersas y Elías tuvo que ir y buscar una por una, porque cada piedra se ubicaba en un punto específico. No era de forma antojadiza que se colocaban donde fuera, no, cada piedra representaba a uno de los hijos de Israel y cada piedra tenía que tener el nombre de esos hijos de Israel. 12 piedras, 12 hijos de Israel. Y cuando Elías coloca esas 12 piedras, cada una de ellas tenía una representación. Cada una de esas piedras representaba a uno de los hijos de Israel. Entonces, cuando comienza esta restauración, la restauración del altar, se hizo específicamente antes de que el fuego descendiera, antes de poner el sacrificio, o sea, antes de establecer sacrificio, antes de que el fuego baje, antes de que el milagro suceda, antes de que Dios haga algo, antes de que el cielo intervenga, antes de que lo sobrenatural se manifieste, antes de que las dimensiones proféticas sean manifestadas de una forma completamente visible y tangible, antes de eso, las 12 piedras del altar deben estar en su lugar. No nos olvidemos de eso. Las 12 piedras del altar deberán estar en su lugar. ¿Y cuáles eran las 12 piedras del altar? Las 12 piedras del altar eran los 12 hijos de Israel, comenzando por el hijo mayor.
el hijo mayor de Israel, y no lo voy a dar en orden total, pero los primeros 5 sí los voy a dar en orden. Bendiciones a mi amada Jessie Jardines, bendiciones. Bendecimos a nuestros amados de allá de Cuautepec, en la Ciudad de México. Les bendecimos y les amamos y les recordamos con un gran cariño. Empezamos con Rubén. Rubén es la primera piedra que se coloca, es el hijo mayor. Y el hijo mayor tiene algunas cuestiones muy interesantes. Aquí hay algo importante en el mes en el que nace Rubén. No voy a hablar de todos los meses en los cuales nacieron todos, porque no podría, no me daría el tiempo. Saludos a doña Martina, bendiciones. No me daría el tiempo para hablarles de las fechas de nacimiento, de los meses en los cuales quiero hablar de Rubén muy específicamente. ¿Por qué razón? Porque Rubén nace en un mes muy particular, en el mes de Tamuz. El mes de Tamuz es el mes de la visión y Rubén tiene que ver de forma directa con visión. Rubén tiene que ver con la visión, tiene que ver con el ver. Y Rubén tiene que ver con el nombre de Dios, el Roí, el Dios que me ve. El Roí es el Dios que me ve. También en el mes de Tamuz es en el mes donde le es entregada la Torá al pueblo de Dios. En ese mes le es entregada la Torá al pueblo de Dios. También en ese mes el Espíritu Santo desciende en el aposento alto y se hace el segundo pacto de Dios con los hombres en el aposento alto con la venida del Espíritu Santo. En la primera desciende es la ley, la Torá, la ley en la mente, la ley que estaba establecida y colocada en la mente. En la segunda es la ley del Espíritu que da vida. En la segunda manifestación, saludos mi amada profeta Jenny, bendiciones hasta Jacksonville, Florida, le bendecimos. Mis amados, la segunda vez que se manifiesta en el mes de Tamuz es precisamente la venida del Espíritu Santo. El nombre directamente de Rubén tiene que ver con visión. Usted puede decir conmigo, una visión clara es lo que necesito para empezar a restaurar el altar. La visión me hace notar lo que no está correcto. La visión me hará ver lo que realmente Dios quiere que yo haga, hacia dónde debo dirigir mi casa, hacia dónde debo dirigir a mi generación. La visión tiene una implicación muy importante en la restauración del altar. La primera piedra que se colocó en el altar fue la piedra de la visión, la piedra de Rubén. Esto, mis amados, a mí me llena como de mucho gozo, porque la piedra de Rubén es la que está relacionada con la visión, pero viene después la segunda piedra, la piedra de Simeón. Yo creo que aquí conmigo en esta noche hay muchos intercesores. Quiero hablarle a los intercesores en esta noche, porque la piedra de Simeón significa óyeme directamente, o Dios me oyó. La palabra Simeón está relacionada, el nombre Simeón está relacionado de forma directa con el oído. Está relacionada con el oído. Y cuando nosotros le ponemos atención a este punto de el oído, estamos hablando de un Dios que está escuchando, pero también un Dios que habla para que lo escuchemos. Y cuando hablamos de Simeón, Simeón dice, óyeme.
El asunto aquí importante en esta segunda piedra del altar de Elías, Elías está reparando el altar y comienza con los hijos de Israel uno por uno, colocándolos en un orden, porque había un orden sacerdotal para colocar las piedras y no se ponían de forma antojadiza, como lo dije hace un ratito. La piedra de Simeón tiene que ver con el oír. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero también, por otro lado, el desánimo llega por causa del oír. Porque fue también en el mes en el que nace, les dije que no se iba a hablar de todos los meses de nacimiento, pero por lo menos de este sí les tengo que hablar también. En el mes del nacimiento de Simeón es el mes en el cual los 12 espías regresan a la tierra, regresan al desierto y dan las buenas o las malas nuevas, porque Josué y Caleb dieron buenas nuevas y los otros 10 dieron malas nuevas. Cuando el pueblo los oyó, dice que cuando el pueblo los oyó, desfalleció su corazón. Cuando estás escuchando lo correcto, tu espíritu y tu corazón serán elevados a nuevas dimensiones de gloria, de poder, de manifestaciones del espíritu. Pero cuando escuchas malas noticias, cuando escuchas las frecuencias incorrectas que no vienen de Dios, que no salieron de la boca de Dios, tu corazón desfallecerá, la fe se empezará a desgastar y vendrá el desánimo y vendrá la frustración y vendrá el temor y vendrá el deseo de huir, de escapar, de renunciar, de dejarlo todo. Cuando tú estás escuchando a la persona correcta, estás escuchando a la gente correcta, cuando estás en la sintonía correcta, vas a tener los resultados correctos. Pero si escuchas la gente incorrecta, con las palabras incorrectas, vas a sufrir las consecuencias de esto. Así que yo te animo en esta noche para que esa segunda piedra la puedas colocar con mucho cuidado, porque tiene que ver directamente con lo que yo oigo. Primera piedra tiene que ver con lo que yo veo. Segunda piedra tiene que ver con lo que yo oigo. Entonces, dice esta palabra, Simeón es óyeme. Él nace en el mes del oír. Él nace en el mes del oír. Tercera piedra. La tercera piedra que coloca Elías tiene que ver directamente con el tercer hijo. Unos los voy a dar en orden y otros no. Vamos a hacerlo de forma aleatoria. Porque estos tres para mí sí son muy importantes que los pongamos en orden por algo que les voy a mostrar dentro de un ratito. El tercer hijo es Leví. La tercera piedra, unidad. Leví significa unidad. Mis amados, la restauración de un altar debe comenzar con una visión clara de hacia dónde quiero dirigirme, con un oído sintonizado en lo que Dios está hablando y cerrado a toda mala noticia, a todo chisme, a toda murmuración, a toda mentira, a toda injuria, a todo intento de traer división, disensión, todo eso. Yo le cierro mi oído. Usted puede en esta noche decirle: Señor, permíteme cerrarle mi oído al chisme, cerrarle mi oído a la mentira, cerrarle mi oído a las palabras de división, cerrarle mi oído a las palabras de descalificación, cerrarle mi oído a todo aquello que me quiera minar la fe que has puesto en mi corazón. Porque les recuerdo una cosa, mis amados: la fe se desgasta. La fe es un don que se desgasta. La fe se va disminuyendo, la fe se debilita. La fe es como un músculo que se debilita, que se desgasta, y en la medida que yo me expongo a personas negativas, en la medida que yo me expongo a palabras negativas, a palabras de contienda, a palabras de chismes, a mentiras, a palabras violentas, a palabras que tienen que ver con venganza, que tienen que ver con odio, que tienen que ver con todo este tipo de cosas, en la medida que yo me expongo a todo eso, voy desgastando mi fe. Y cuando
Y cuando me encuentro con esta tercera piedra, la piedra de Leví, la piedra de Leví tiene directamente una implicación muy fuerte y es que habla de la unidad. La unidad es el antidiseño de la división, o la división es el antónimo de la unidad. Y cuando estamos hablando de unidad, estamos hablando, mis amados, de un diseño de Dios. La unidad es un diseño de Dios. La unidad rompe la división, la disensión, la contienda. La unidad es necesaria para establecer el diseño perfecto de Dios. No vendrá fuego, no habrán milagros, no habrá rompimiento, no habrá manifestaciones, no habrán diseños proféticos tremendos, poderosos y elevadísimos como lo estamos esperando, si no hay una restauración del altar en cada una de las 12 piedras. La piedra de la unidad. Es necesario que se rompa toda división en mi casa. Es necesario porque esto es importante que yo lo mencione. Porque hay cristianos que son buenos cristianos, pero son pésimos papás. Hay cristianos que son muy buenos cristianos, pero son pésimos esposos. Hay cristianas que son buenas cristianas, son buenas servidoras, son buenas en la alabanza, son buenas en todo lo que hacen en la iglesia, pero en su casa son malas. Son malas esposas, son malas madres, son malas vecinas, son malas hermanas, son malas hijas. Entonces eso no puede suceder. Cuando yo tengo claro que debo tener un solo discurso, yo no puedo tener dos discursos, no puedo tener dos caras, no puedo ser uno aquí y otro allá. La unidad rompe toda separación, rompe toda división, rompe todo pleito, rompe toda contienda y la unidad nos lleva a ser uno en Jesús. Soy el mismo adentro y afuera, soy el mismo en la iglesia y en mi casa. Hay pastores muy buenos pastores, pero muy malos papás. Y nadie puede tener una buena relación con Dios y una mala relación con los demás. Eso no es cierto, mis amados. Usted no puede tener una buena relación con Dios y una mala relación con otras personas. Usted no puede tener enemigos y al mismo tiempo decir ser amigo de Dios. No, eso no es cierto. Eso no es bíblico. Eso no está en la Escritura. Ningún lugar de la Escritura usted lo va a encontrar. Cuando las relaciones no están sanas, el corazón no estará sano y por ende tampoco estará sana la iglesia, ni tampoco estará sana la familia. Es importante que lo entendamos esto. La división debe romperse por completo y esta piedra, esta tercera piedra, la piedra de Leví, que habla de unidad, es importante, es muy importante. Y la cuarta piedra, la cuarta piedra es la piedra de Judá. Y la piedra de Judá es alabanza, pero quiero decirles esto importante. Esos fueron los primeros 4 hijos que tuvo Lea. Y les voy a decir algo muy, muy, muy fuerte. Los primeros 4 hijos que tuvo Lea, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Esos primeros 4 hijos eran una profecía los 4. ¿Por qué razón? Porque Jacob no amaba a Lea. No la amaba. Lea era la mujer del propósito de Dios para Jacob. Sin embargo, Jacob no la amaba. Lea tiene el primer hijo y dice tal vez así, mi esposo me vea. Tiene el segundo hijo y dice tal vez así, mi esposo me oiga. Tiene el tercer hijo y dice tal vez así, mi esposo se una a mí. Mírame, óyeme, únete a mí para juntos poder alabar. Esta unidad de estos 4 hijos manifiestan algo tan poderoso, tan profundo en el corazón de esta mujer despreciada, que incluso en estos días he estado pensando en ella mucho, porque nadie predica de Lea. Y en algún momento voy a predicarle a las mujeres acerca de Lea, porque esto está hermoso. Lea
La mujer que quiso que su esposo la viera, que su esposo la oyera, que su esposo se uniera a ella para juntos poder alabar, tiene su primer hijo, tiene que ver con ver. Le dice, mírame. La segunda, escúchame. La tercera, únete a mí. La cuarta, alabemos juntos. Esta mujer pone el cimiento para la primera capa del altar. La primera capa del altar tiene que ver con ver, oír, unirse y alabar. Esos 4 elementos tienen que ser la base de todo altar, de todo hogar, de toda familia y de toda persona. Ver claramente lo que Dios quiere hacer, escuchar sus indicaciones, unirse con Él en un mismo espíritu y tener una vida de continua alabanza y adoración al Señor. Ese diseño es maravilloso. Vamos por la tercera parte. Terminamos la tercera parte del altar de Elías. Segunda parte, los otros 4 hijos. Vamos con Gat. La piedra de Gat tiene que ser restaurada dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la adoración, dentro del altar. La piedra de Gat es importante. ¿Por qué? Porque Gat tiene que ver con la bendición, tiene que ver con el favor de Dios. Cuando hablamos del altar, cuando hablamos de la familia, todas las familias necesitan el favor de Dios. Toda familia necesita el favor de Dios. Toda familia necesita ser sostenida y protegida. Pero el bienestar y el favor de una familia tendrá que ver con la relación que esta familia tenga con el Señor. Una buena relación con Dios traerá bienestar. Una buena relación con Dios traerá cosas buenas a su casa. Y usted puede decir en esta noche, una buena relación con Dios, solo cosas buenas traerá a mi familia. Una buena relación con Dios, solo cosas buenas traerá a mi familia. Esa es la piedra de Gat. Segunda, la sexta piedra. La sexta piedra del altar de Elías era hacer sin H y con S, porque es el nombre de uno de los hijos de Jacob. Hacer, así como lo escucha. Así es hacer. Un altar necesita el elemento del gozo. Hacer significa gozo. Hacer es regocijarse en Dios. Regocijarse en Dios. Gozo. No puede haber un altar de adoración sin la piedra del gozo. Y la piedra del gozo es la que echa fuera el temor, echa fuera la depresión, la tristeza, la amargura, los deseos de venganza, echa fuera todo aquello que convierte nuestras emociones en una montaña rusa, en un bar, en un ir y venir. A veces toco el cielo, a veces me hundo en el infierno. Este tipo de cosas, mis amados, tienen que romperse, y la piedra de hacer viene a romper ese diseño de tristeza, el diseño de tristeza, el diseño de dolor, el diseño de soledad. Todo esto, mis amados, hay toda una estructura, más bien hay toda ¿qué les digo? Datos. Hay toda una estadística, es la palabra. Hay toda una estadística de que después del 2020 las enfermedades mentales se dispararon. La gente se deprime, la gente está deprimida, está llena de ansiedad, la gente tiene temores, la gente sale a la calle con temores, la gente se sube a un transporte público con temores, la gente le da la mano a alguien con temor. No entendemos temor de qué, porque al final de cuentas, mis amados, no hay nada a qué temerle. No importa lo que esté pasando
pasando en el mundo, no existe nada a lo que le debas temer. Tienes que caminar con absoluta seguridad y con total certeza de que el Señor te guarda, de que el Señor te cuida, de que el Señor preserva tu vida. El Señor es el que está al cuidado de ti. No tienes por qué tener ningún temor, porque el temor trae también consigo esclavitud al dolor, al miedo, a la tristeza, a la sensación de abandono, a la sensación de soledad. Y cuando eso llega, mis amados, el gozo se va. Pero esta piedra de hacer tiene que ver con el gozo, tiene que ver con el gozo. La piedra de hacer debe colocarse en el altar de tu casa. La piedra de hacer debes colocarla y erigirla en el altar de tu casa para que se rompa toda tristeza, para que se rompa toda depresión, para que se rompa toda amargura, para que se rompa todo ataque de ansiedad, todo pánico, todo eso que te roba la oportunidad de tener plenitud. Todo eso se lo lleva el Señor con la piedra de hacer. Coloca la piedra de hacer en tu altar y verás el gozo de la salvación es tu fortaleza. El gozo de la salvación. Usted puede decir al Señor, el gozo de la salvación es mi fortaleza. Soy salvo. Y el hecho de que soy salvo me dice que no tengo nada a qué temer y no hay nada que pueda robarse mi alegría. Bendiciones, mi amado Enrique Flores Hernández, de nuestra amada Iglesia Trono de Jehová en Ciudad de México. Dan, la tribu de Dan, representa otra de las tribus de Israel. Dan, la piedra de Dan. Dan significa justicia. Todo altar debe contener el elemento de la justicia. Y la justicia es el resultado de caminar en temor a Jehová y en obediencia a sus estatutos, a su palabra. Cuando has caminado en integridad, cuando has caminado en rectitud, cuando has caminado en obediencia, cuando has caminado sin ninguna cosa que pueda ponerte el zapato encima, estirar su dedo y señalarte y decirte, tú hiciste esto o hiciste aquello. Cuando has caminado en rectitud y has caminado en pureza, la justicia de Dios se te hará. Dios hará justicia. Dios te hará justicia. Dios será justo y traerá justicia a tu casa, tu vida. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, dice la palabra de Dios. Justicia. Dan es la piedra de la justicia. La piedra de la justicia debe ser puesta en el altar. Estoy seguro que Elías tomaba cada una de esas piedras, la levantaba y se las ponía en el pecho. ¿Sabe por qué? Porque en el pectoral del sacerdote era donde estaban las 12 piedras. Ay, mi amado, y esto es hermoso porque podríamos hablar de la piedra que cada uno de ellos tenía, lo que representa, el color de esa piedra, lo que representa. Esto es maravilloso. Solamente estoy caminando por el borde del camino en esta noche porque quiero dar estos puntos específicos acerca del altar. No habrá fuego, no descenderá fuego si el altar no se restaura. Y si el altar se restaura, debo entender cada uno de los elementos de ese altar. Y sacar tiene que ver, significa recompensa. Todo altar tiene dentro de su diseño y de su estructura de formación, tiene una roca, una piedra de recompensa. Y sacar es la recompensa. Es el resultado de la honra. Si has honrado a Dios,
si has honrado a tus padres, si has honrado a los líderes, si has honrado a tus pastores, a tus autoridades, si has caminado en honra, te aseguro algo, habrá una recompensa. Si has honrado al Señor con tus ofrendas, si has honrado al Señor con tus diezmos, habrá justa recompensa. Viene un tiempo de recompensa para los que abrieron sus puertas y han estado durante este tiempo adorando al Señor y se levantan en las noches o en las madrugadas sin que nadie los vea. A lo mejor nadie los está viendo lo que están haciendo. El Señor te está mirando. Recuerda el principio. La primera piedra de Rubén es el Dios que me ve, el Roí, el Dios que me ve. Mis amados, ese Dios te está viendo. El Señor está viendo lo que estás haciendo. Primera de Corintios 15:57 dice que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Tú estás trabajando, lo estás dando todo. El trabajo en el Señor nunca será en vano. Habrá justa recompensa, habrá retribución. El Señor te retribuye, el Señor te recompensa. La piedra de Isacar deberá estar en tu altar. La piedra de Isacar estará en el altar. Elías colocó cada una de las piedras correspondientes a los 12 hijos de Israel, y una de esas piedras representaba a Isacar. Yo me puedo imaginar en este momento a Elías cuando levantaba una piedra y decía: esta es la piedra de Isacar, esta es la piedra de Leví, esta es la piedra de Simeón. Cuando nosotros nos imaginamos eso, nos imaginamos a Elías colocando cada una de esas piedras y diciendo: esta piedra representa a esta piedra representa a este otro. Bendiciones, mi amada Elsie, bendiciones, pastores Carlos y Cinia, les bendigo en el nombre del Señor, bendiciones. Esta piedra de Isacar tiene que ver con recompensa, con el resultado de haber hecho las cosas bien. Si has hecho las cosas bien, si has caminado en rectitud, si has caminado en justicia, vas a tener una recompensa. Caminar en obediencia siempre traerá buenos resultados. Caminar en obediencia siempre traerá retribuciones gloriosas del cielo. El caminar en obediencia siempre nos garantizará que el favor de Jehová estará con nosotros. Caminar en obediencia, mi amado, no siempre es sencillo. Caminar en obediencia no siempre es lo más fácil. Caminar en obediencia no siempre será lo que todos están viendo y esperando de ti. Pero caminar en obediencia siempre traerá tremendos resultados a tu vida y a la vida de tu familia, a tus hijos y aún a los que no han nacido, porque tus generaciones futuras, las que aún no han nacido, serán beneficiadas por el caminar en obediencia que en este tiempo estás manifestando. Hoy has tenido que renunciar y dejar atrás muchas cosas. Has tenido que dejar, decirle que no a muchas cosas. Has tenido que decirle que no a personas. Has tenido que decirle que no a lugares. Has tenido que decirle que no a prácticas. Has tenido que decirle que no a deleites. Has tenido que decirle que no a placeres. Has tenido que decirle que no a muchas cosas, y eso traerá justa recompensa en su momento. Por ahora solo sostente fuerte del Señor, y esa piedra de Isacar traerá justa recompensa en el momento que tú ni siquiera te estás imaginando. Y no estás haciendo esto porque esperas una recompensa. No lo haces ni siquiera por eso, pero la recompensa llegará. Vendrá de parte de Dios, porque dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor sabe dar buenas cosas a sus hijos, decía Jesús. El Señor sabe dar buenas cosas a sus hijos. Bendiciones a Vanessa Elizondo. Amén. Seguimos caminando en obediencia. Creo que este tiempo de restaurar el altar debe hacerse en orden. Las 12 piedras del altar deben colocarse en orden y con entendimiento. Saludos a mi amada pastora Elsiani, a su esposo amado, mi amado Mario Hernández. Les bendigo en el nombre del Señor.
el altar que Elías restauró era un altar especial que había sido arruinado. La idolatría del pueblo, el pecado, el desenfreno del pueblo había arruinado el altar. Las familias, tal vez tus antepasados, tal vez tus ancestros arruinaron el altar y levantaron un altar a Baal, un altar a ídolos, un altar a dioses ajenos. Pero es tiempo de que comiences a buscar las piedras donde fueron esparcidas cuando se arruinó el altar y las traigas de nuevo y las coloques en su lugar. El altar está compuesto por 12 piedras, el número de gobierno, y esas 12 piedras representan a 12 hombres. Esos 12 hombres representan a 12 familias, y esas 12 familias son las familias de la tierra que el Señor está restaurando en este tiempo, porque el Señor le dijo a Abraham en el capítulo 16 de Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a través de las 12 tribus de Israel. La tribu de Neftalí. Neftalí significa lucha. Neftalí significa lucha. Y cuando hablamos de lucha, estamos hablando de aquel que no se da por vencido. Yo no sé si eres de los que no se da por vencido, o eres de los que fácil renuncia. Neftalí es el que no para de pelear. Yo no sé si eres de esos valientes que no dejan de pelear. Neftalí se caracterizó por ser valiente, por no darse por vencido y por no entregar su posición en ningún momento. Neftalí representa al que persevera, al que empuja, al que va para el frente, al que no da nunca pie a la posibilidad de dejar todo botado. El altar de adoración debe ser establecido con la piedra de la perseverancia también, con la piedra de la lucha, de la valentía, de la determinación. ¿Cuánta determinación hay en tu corazón en esta noche? Te pregunto. ¿Cuánta determinación? ¿Cuánta valentía? ¿Cuán dispuesto estás a pelear y a luchar? Una piedra más que tenemos acá es la piedra de Benjamín. Benjamín significa el favorecido. ¿Sabes? Es imposible que el Señor no vaya a favorecerte. El hijo de la mano derecha, el hijo favorecido, el hijo íntimo. ¿Sabes? Hay algo aquí poderoso, y es que Dios establece relaciones con sus hijos de una manera tremenda. La relación que Dios establece con sus hijos tiene que ver de forma directa con la intimidad. El Señor quiere tener
una vida de intimidad contigo. Y la piedra de Benjamín apela a la intimidad, a la búsqueda, al ser favorecido. El favorecido por Dios, ese a quien Dios defiende, ese que Dios conoce. ¿Sabes? Hay alguien a quien Dios conoce. Hay alguien a quien Dios espera todas las noches. Hay alguien a quien Dios espera por las madrugadas. Hay alguien que sabe enternecer el corazón del Padre. Hay alguien que sabe abrazar. Hay alguien que sabe besar. Hay alguien que sabe qué son las frases, cuáles son las palabras específicas, la actitud correcta para llegar al corazón del Padre. Hay alguien que conoce eso. Benjamín es el hijo de la mano derecha. Benjamín es el hijo favorecido, el hijo íntimo, el hijo que conoce al Padre, el hijo que se esconde en el costado, el hijo que se mete en la hendidura de la peña cuando está pasando el peligro, el hijo que se esconde en lo reservado de su morada cuando se siente perseguido, el hijo que sabe que hay una torre fuerte y es el nombre de su Padre, el nombre del Señor. Ese hijo es el hijo de la mano derecha, y cuando estableces esa piedra estás garantizándole a tu familia, a tu casa, que tu familia será una familia de intimidad. Hay una familia, hay aquí en esta noche, estoy seguro que hay una familia, o hay dos o hay tres, que quieren establecer una relación de intimidad con Él, que quieren vivir fundidos en un abrazo con Él, y que no están dispuestos a negociar por nada del mundo la bendición que representa, que significa ser un hijo favorito de Dios. Bendigo la vida de todos los que están conmigo en esta noche. Qué alegría no estar solo aquí. Me faltan dos piedras. Y vamos con la siguiente. Mi computadora se dañó, no sé qué le pasó. Entonces, tenemos problemas con mi computadora. Pero seguimos confiando en el Señor. Si ustedes vieran lo que le pasó a mi computadora, no sé, no tengo idea qué fue el asunto. Pero bueno, confiamos en el Señor. Vamos con la piedra de José. La piedra de José tiene que ver directamente, José significa textualmente añadidura. Añadidura significa José. Cuando hablamos de añadidura, escúcheme esto que le voy a decir, porque aquí quiero detenerme por un momento. La añadidura le es garantizada, o es el resultado de aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Los que buscan primero el reino de Dios y su justicia reciben la añadidura. La piedra de la añadidura tiene que ver directamente con los que buscan primero el reino, no los que toman atajos. No es un asunto de tomar atajos, es un asunto de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Primero buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Quiero sacarle un poquito a esto, porque
Nosotros tenemos una tendencia a primero buscar las añadiduras y luego, si queda tiempo, buscamos el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es una de las cosas que nosotros debemos revisar. ¿Qué es buscar el reino de Dios? El reino de Dios tiene que ver con su autoridad, tiene que ver con su gobierno, tiene que ver con su voluntad. El reino de Dios tiene que ver con su voluntad. Y cuando nosotros estamos hablando de la voluntad de Dios, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces es muy importante que entendamos que esa piedra de José tiene que ver con el reino de Dios. Primero establecemos el reino de Dios y buscamos el reino de Dios y luego vendrán las añadiduras. Mis amados, es muy importante que nosotros hagamos las cosas de la forma correcta. Cuando levantamos un altar de adoración, antes de que el fuego descienda, cada uno de esos elementos deben establecerse en nuestra vida, en nuestra casa. La Biblia dice que conocer la voluntad de Dios tiene que ver directamente con el resultado. Para conocer la voluntad de Dios, y la voluntad está relacionada con el reino, y para conocer la voluntad de Dios necesitaremos ser renovados en nuestra mente. El hombre necesita ser renovado en su mente para que pueda comprender cuál es la voluntad de Dios. Una de las cosas que más estorban al hombre, para poder establecer el reino de Dios en su vida es la falta de renovación de su mente. La falta de renovación de su mente va a impedirnos que el reino de Dios se establezca en nosotros. Vamos con el último. La última piedra. La última piedra que tenemos en esta noche que estudiar no puedo interactuar con la gente porque se me dañó todo el sistema aquí, mi computadora se dañó, entonces no puedo responder en el celular. Perdonen que quite la cara de mi cámara, porque no puedo. Estoy teniendo problemas con el sistema acá, con mi computadora, entonces no he podido interactuar con algunas personas, no me está funcionando mi computadora y he pasado 1000 congojas por aquí con este aparato. No sé qué fue lo que me sucedió. Téngame un poquito de paciencia porque estoy aquí con un par de mensajes tratando de ver si los puedo solucionar o verlos.
pero no me es posible. Recordemos que la restauración del altar es lo primero que tendremos que hacer para que el fuego descienda. Para ver el fuego descender, necesitaremos restaurar el altar. En Génesis 29, después de Génesis 29, nosotros tenemos toda la historia de los hijos de Israel, el nacimiento de cada uno de ellos y cómo se dio toda esta historia de los hijos de Israel. Pero es esto lo que pasa con Elías, cuando Elías manda reparar el altar. Cuando Elías manda reparar el altar, cada hijo de Israel, al ver cada una de esas piedras, pudo recordar lo que realmente representaba cada uno de ellos. Lo que representaban esas piedras era tan importante para el pueblo de Israel, porque las piedras siempre fueron muy representativas para los hijos de Israel. Cuando encontramos el valle donde Josafat le gana la guerra a Amón, Moab y Seir, Josafat erige una piedra y le llama a ese lugar Beraca, el valle de la bendición. Por otro lado encontramos a Samuel erigiendo también una piedra y le llama Ebenezer, que significa Dios nunca dejará de ayudarnos. Cada vez que veían una piedra pensaban en algo representativo a Dios. Y por otro lado nos encontramos a el apóstol Pedro diciendo que nosotros somos piedras vivas. La Biblia hace mención de las piedras. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Es importante que nosotros entendamos que las piedras tienen una representación muy importante para los hijos de Dios y que ese altar debe ser restaurado. Ese altar debe ser restaurado con cada una de las piedras representativas de los hijos de Israel. Permítame por acá. Ya casi terminamos. Siempre que yo estoy con este tipo de temas, y no me queda más que decir que, y no es más que el diablo, mis amados, ¿a quién más le voy a echar las culpas yo? ¿Habrá alguien más a quien yo le pueda echar las culpas de lo que le pasa a la computadora? Porque lo que le pasó a esta computadora es algo extrañísimo. Ustedes no tienen idea de lo que me está pasando en este momento, de la situación en la que me ha metido esta máquina. Es una de las cosas más raras que yo he visto. Ya vamos a terminar. Yo les puedo decir que nunca antes me había sucedido algo así. Ahí mis amados de acá me van a preguntar qué fue lo que le pasó. Yo después les cuento. Cuando, cuando hablamos de los 12 hijos de Israel,
Estamos hablando de 12 características que son necesarias en la vida de cada creyente. Cada uno de ellos, recuerden que los 4 primeros son sumamente importantes. Recordemos que los 4 primeros son sumamente importantes. Pero cada uno de ellos tiene una representación importante. Cuando hablamos de del último de los piedras que nos queda, hablamos de Zabulón. Creo que era Zabulón el que me faltaba, si no me equivoco, porque algunas de mis notas están medio perdidas. Zabulón significa el exaltado y a quien Dios dotó de. Yo no sé a usted de qué Dios lo dotó, pero una de las piedras del altar que debe colocarse también tiene que ver con el uso de los dones que Dios nos dio. ¿En qué somos buenos? ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que deben ser fortalecidas? ¿Y qué son las cosas que nosotros podemos hacer para bendecir a otros? Una de las cosas más importantes que el Hijo de Dios debe tener en su corazón es que está en esta tierra para hacer bendición. Usted y yo estamos en la tierra para hacer bendición. Usted y yo estamos en la tierra para bendecir a otros, para alcanzar a otros, para sostener a otros, para usar los dones, las destrezas y las habilidades que el Señor nos dio para poder bendecir a otros. Y esta piedra de Zabulón tiene que ver con la dote que usted tiene. ¿Cuál es la dote que usted tiene? ¿De qué Dios lo dotó? ¿Cuál es el talento que Dios le dio? ¿Cuál es el área en la que Dios a usted lo llenó de gracia? ¿Cuál es el área? Y cuando nosotros ubicamos cada una de esas piedras y las ponemos a funcionar en el lugar correcto. Hablamos de Rubén, visión. Hablamos de Simeón, oído. Hablamos de Leví, unidad. Hablamos de Judá, alabanza. Hablamos de Gad, el bienestar, el favor de Dios. Hablamos de hacer, el gozo, la alegría, el gozo de la salvación, la ausencia de dolor, de tristeza. Hablamos de Dan, la justicia que viene por caminar en obediencia. Hablamos de Isaacar, la recompensa que indudablemente llegará si yo he caminado en rectitud. Hablamos de Neftalí, la lucha, la perseverancia, esos que no se dan nunca por vencidos. Hablamos de Benjamín, el chineado de Dios, decimos los ticos, el hijo de la mano derecha. Hablamos de José, la añadidura, el resultado de aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Y Zabulón, la dote, la habilidad que Dios me dio. Dios me exaltó a mí, dándome habilidades, destrezas y grandes capacidades. Mis amados, antes de que el fuego descienda, antes de que el milagro llegue, antes de que se abran dimensiones de revelación mayores, será necesario la restauración del altar que estaba arruinado, y ese altar debe ser restaurado con las 12 piedras de Israel. Las 12 piedras del gobierno de Dios sobre las familias de la tierra. Si permitimos que Dios traiga su gobierno a las familias de la tierra, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras casas. Yo no sé si se me pasó el tiempo, sí, ya es bien tarde. Quiero bendecir sus vidas, mis amados. Quiero bendecir sus vidas y darle las gracias al Señor. Yo quiero que usted, ahí donde está, pueda acompañarme por un momento para orar. Yo quiero bendecir su vida en esta noche, para que cada una de estas piedras sean una realidad en nuestra vida. Y ore conmigo en esta noche. Señor, solo es un minuto. Padre, gracias.
Yo bendigo tu nombre, Señor, en esta noche. Te doy las gracias por lo que tú estás haciendo. Te doy las gracias por la forma en la que te estás manifestando. Te doy las gracias por las cosas que estás moviendo en medio de tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que nos permitas abrir nuestro entendimiento, Señor, y empezar a restaurar el altar desde la base, las primeras piedras, hasta la piedra, Señor, última, Dios mío, donde pueda colocarse el sacrificio y ahora sí el fuego descienda. Para que descienda el fuego, primero tendremos que arreglar el altar. Padre, permítenos arreglar este altar, Señor. Ayúdanos a arreglar el altar de nuestro corazón. Ayúdanos a arreglar el altar de nuestra casa, de nuestras generaciones. Restaurar aquello que no se ha estado haciendo bien hasta hoy. Ayúdanos a reivindicarnos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a comenzar a hacer las cosas bien a partir de este tiempo. Aún, Señor, que nuestra familia o nosotros mismos hayamos caminado en orgullo, hayamos caminado en religiosidad, hayamos caminado, Señor, de la forma incorrecta. Aún así, Señor, ayúdanos a cerrar todos estos ciclos y a entrar, Dios mío, en un nuevo tiempo de gloria, un nuevo tiempo de obediencia, un nuevo tiempo de cosecha y de manifestación de tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que está presente aquí, Señor, que está conectado acá en esta noche. Guárdalos de manera especial, llénalos con tu presencia y permite a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, erigir un altar, el altar arruinado, Señor, sea, Dios mío, restaurado y sea, Señor, reconstruido con las 12 piedras de los hijos de Israel. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les bendigo, mis amados, tengan todos muy buenas noches, saludos a todos, les bendigo, me despido de ustedes y ahí con los inconvenientes de mis dispositivos, que a veces el diablo mete las uñas, pero no logra callar la palabra, como dice mi amada Noé. Te bendigo en el nombre del Señor. Estaremos en estos próximos días con más transmisiones y con reuniones en Zoom que son privadas para los miembros de las casas Obed. Les bendigo, que tengan muy buenas noches.